Mi nombre es David Clavijo y hoy les voy a mostrar cómo se hace una evaluación funcional de la columna toracolumbar. Ya, esta evaluación se tiene que hacer tanto activa como pasivamente y también se tiene que hacer bilateralmente. Voy a empezar explicando lo que es el signo de Hood. En el signo de Hood, el paciente se encuentra en bipedestación con las rodillas extendidas. El fisioterapeuta se para detrás del paciente y nosotros localizamos lo que es la séptima vértebra cervical. A partir de lo que nosotros marcamos la séptima vértebra cervical, vamos a coger un metro y vamos a medir 30 centímetros caudalmente, en donde vamos a hacer otra marca. Le pedimos al paciente que realice una flexión total de la columna y una extensión total de la columna. En la flexión tiene que haber un aumento de 2 a 4 centímetros y en la extensión tiene que haber una disminución de 1 a 2 centímetros. Para conseguir estos valores puede ser un indicativo de que el paciente tiene una limitación de la columna dorsal. Signo de Shower. En este signo o test, el paciente se encuentra en bipedestación. El terapeuta también se encuentra de pie detrás del paciente y vamos a marcar como referencia la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra. Y marcamos 10 centímetros por encima de esta marca que le hemos hecho en la primera vértebra sacra. El paciente tiene que realizar flexión y extensión activamente. En la flexión, la distancia entre estos dos puntos debe aumentar entre 4 a 5 centímetros y en la extensión tiene que disminuir de 1 a 2 centímetros. La valoración que esto va a tener es que si no conseguimos estos valores, va a ser un indicativo de una limitación en la columna lumbar y podría ser indicativo también de una lesión degenerativa. Prueba de deslizamiento. En esta prueba el paciente se encuentra sobre la camilla en decúbito prono. Se le pide al paciente que se arrodille y se incline hacia el suelo con los brazos lo más extendidos posibles. Lo que valora este test es que cuando existe una deformidad cifótica de la columna torácica, este movimiento lo corrige. O si persiste la cifosis, se tratará de una deformidad fija. Signo del psoas. En este signo el paciente se encuentra de cúbito supino sobre la camilla. Nosotros elevamos la pierna con la rodilla extendida. El explorador va a aplicar una fuerza
súbita y rápida sobre la cara anterior del muslo, en la parte del tercio distal. Lo que valora esto es la presión súbita y rápida ejercida que vamos a tener que hacer en el tercio distal del fémur. Produce una contracción refleja del músculo iliosos, contracción sobre las apófisis transversas de la columna lumbar, y también si aparece un dolor en patologías de la columna lumbar, por ejemplo la epicondilartrosis, epicondilitis y en una hernia discal. O prueba de Slump. En esta prueba el paciente se sienta recto en la camilla con las piernas colgando. Le pedimos que ponga las manos detrás en su espalda de esta forma, y en esta posición nosotros lo que le vamos a pedir, nosotros vamos a apoyar nuestro antebrazo y nuestra mano en la parte de los hombros y de la cabeza, y vamos a hacerle una flexión pasiva. Al momento de hacerle la flexión pasiva, le vamos a pedir al paciente que por favor estire la rodilla, y con nuestra mano faltante le vamos a pedir que nos ayude para hacerle una dorsiflexión. Lo que valora esta prueba es que puede provocar un pinzamiento de las raíces nerviosas con aparición de un dolor irradiado hacia las extremidades inferiores. Si el paciente no es capaz de extender la rodilla por el dolor, se debe disminuir la presión que nosotros estamos ejerciendo en la columna cervical y en el tronco. Y si con este paciente logra extender la rodilla sin dolor o con menos dolor, se le dice que la prueba es positiva, ya que comprueba que la afectación de las estructuras neurales. Signo de la serie. El paciente se encuentra en la camilla de cúbito supino y el explorador se coloca del lado del paciente. Y lo que vamos a hacer, vamos a elevar la pierna del paciente 60 grados flexionando la cadera. Lo que valora este test es que se considera positiva cuando el paciente refiere dolor que se irradia desde la columna lumbar hacia las extremidades inferiores evaluadas. En la serie cruzado, en este el paciente se va a encontrar en la camilla de cúbito supino. El explorador va a estar del lado del paciente y vamos a elevar la pierna que no tiene dolor del paciente a 60 grados en flexión de la cadera, y vamos a mantener ahí. Lo que valora este test es que cuando existe un prolapso del disco intervertebral con irritación de las raíces nerviosas, aunque se eleve la pierna sana, la realización de este movimiento hace que se produzca el dolor del recorrido, ya que es del recorrido del nervio ciático en la pierna afectada, ya que se mueve el segmento afectado en la columna. Signo de Bonnet. En este, el paciente se va a encontrar de cúbito supino y el explorador del lado del paciente. Vamos a realizar una flexión de las articulaciones de rodilla y de la coxa femoral. Y a continuación vamos a aducir y a realizar una rotación interna de la pierna para evaluar. La valoración que tiene este test es que si al momento de realizar la abducción y la rotación interna el paciente presenta dolor ciático, indica que el músculo piriforme está comprimiendo el nervio, lo que va a dar lugar a una sintomatología.
Signo de Braga. En este el paciente se va a encontrar de cúbito supino en la camilla y el explorador se va a colocar del lado del paciente. Este va a sujetar con una mano el talón y con otra la rodilla desde ventral. En esta posición vamos a elevar lentamente la pierna con la rodilla extendida y cuando aparezca un dolor de tipo lacegue se disminuye la flexión de la cadera hasta que no exista el dolor. En esta posición se realiza una flexión dorsal del pie y que vuelve a desencadenar lo que es el dolor ciático. Lo que valora este test es que cuando aparece un dolor ciático en la flexión dorsal del pie y un dolor inespecífico y más sordo localizado en la zona posterior del muslo, podría ser por estiramiento de los isquiotibiales. Prueba de Milgram. En este el paciente se va a encontrar de cúbito supino sobre la camilla y le vamos a pedir que cruce los brazos en el pecho de esta manera y se le pide que eleve los dos miembros inferiores 10 centímetros sobre la camilla. En esta posición el paciente se va a quedar por 30 segundos. La valoración de este test es que se considera positiva cuando aparece dolor en la zona lumbar y en el recorrido ciático. Prueba de marcha sobre talones y de puntillas. En este caso el paciente se va a encontrar de pie y se le pide que apoye primero sobre los talones y luego sobre los dedos y que en esta posición dé unos pasos. La valoración que tiene este test es la incapacidad o la dificultad para permanecer apoyado sobre los dedos o caminar de puntillas indica una lesión a nivel de la raíz de la primera vértebra sacra, mientras que la incapacidad para apoyarse o caminar sobre los dedos del pie indica una lesión de la lumbar 4 y la lumbar 5. El diagnóstico diferencial incluye también la ruptura del tendón de Aquiles y en este caso sería imposible apoyarse sobre los dedos. Por favor, ¿puedes caminar en talones? ¿Puedes caminar en puntillas, por favor?